en 1966. Porque en Aragón, donde vivo yo, está al frente, los republicanos están en la montaña, en las rancheras, y son dans les tranchées, y están vigilando que no se acerquen los franquistas, porque quieren defender la república. Pero en octubre empiezan a caer las bombas en mi pueblo, en Leciñena, yo soy de Leciñena, mi padre, cuando ve que se acerca la guerra, pues coge a la familia, las mulas, los carros. Mi padre tenía la suerte de tener un poco de campos y mulas. Ah, les mules, vous savez ce que c'est, les mules? C'est le croisement d'un âne et d'une jument. Alors, ça ne fait pas des étalons comme les gros chevaux ou des percherons, mais ça fait quand même l'armée républicaine s'en est servi beaucoup dans la montagne. Alors, mi padre, las mulas, el carro y toda la familia. Éxodo. Y allí, bien, mi padre tiene trabajo, estamos allí, pero en noviembre se acerca los franquistas, hay que marchar otra vez. Lerida queda republicana muchos meses todavía. Los soldados, la Armada Republicana de Cataluña resistió mucho, pero cuando ya mi padre, no he dicho que mi padre, mi madre y 6 hijos lleguemos a Francia, pero pero en Barcelona yo tenía una hermana mayor que vivía en Barcelona, que estaba casada. Ella nos encontró para la familia una casa cerca de Barcelona. Allí estuvimos hasta 39, porque mi padre trabajaba. Y tenía un hermano, un hermano de 18 años, 18, 20 años, se fue voluntario para salvar la República, con 2 primos, Danton, en Ideal. Se fue, pero murió en Teruel, la patrulla Teruel, sí, en Aragón. Alors, para venir a Francia quedamos papá, mamá, mi hermana Aurelia, on dit en espagnol, Aurelia, mi hermano Pedro, mi hermano José, mi hermano Enrique, mi hermana María y yo, Pilar. Y bueno, lo que pasa que en el pueblo mío, como mi padre tenía un hijo que se había ido voluntario para la República, cuando llegaban los franquistas, todos que habían sympathisé, como dijo en francés, en español, todos que tenían aliados de contacto con los republicanos, pues morían. Mi padre nació en 1890. C'est mon père, il était du 19e siècle, 1890. En 1910, 20 años, no fue a la mili, il n'a jamais fait de régiment. En España hacían muchos años en la mili. Y el que pagaba para otro, ça existait aussi en France avant 1789. Celui qui ne voulait pas aller à l'armée, c'est pour trouver quelqu'un pour le payer qui avait sa place. Mi padre tuvo la suerte que no fue mili. Sí, claro, era republicano. A mí me decía mi padre, porque en el pueblo eran todos católicos, no había otra religión. 1000 habitantes, 1000 católicos. Pero cuando mi padre oyó por la radio que los arzobispos bendecían las armas, los cañones y todo, dijo yo, nunca más.
Y en enero, c'est janvier 39, cuando ya Barcelona no podía resistir, En 39. 39. 39, enero, janvier 39, il faisait pas chaud. Enero. La República ya está, una división completa de republicanos empezó a andar cara a Francia. 150 y más de kilómetros, Barcelona lo perpus. ¿Cómo fuimos? Andando. Ande, hasta la frontera. Pero no en 5 minutos, ¿no? Más de un mes. Porque de día los aviones franquistas y alemanes, porque les alemanes así, bombardean los soldados que se retiran, pero también los civiles que van andando. O sea que muchas veces, casi siempre, de día no era posible. Había que esconderse, o se caché, lo que había, una escuela, unos árboles, un puente, había que esconderse. Y de noche, andar otra vez. Hacía frío, Pour aller vers la France au mois de janvier, il faut le faire. On était mal vêtus, il faisait froid. Con el stricto minimo. On n'avait pas des grands sacs à dos, le stricto minimo, pour la même chose. Finalement, c'est pas tout à fait un mois, ça fait 3 semaines, parce que el 4 de enero, del 4 de febrero pasemos, la pièce officielle, le 4 février, moi j'ai passé. Bon. Había casi 4.000, 5.000 españoles. El mismo día que llegaban, mais les gens arrivaient, c'était des cohus sans arrêt. Il y avait des soldats, bien sûr, pero había los civiles. ¿Qué pasa en la frontera cuando llegan los policías franceses? Estaban débordés. Primero, a todos los soldados republicanos debían dejar las armas. Es normal, Para entrar a Francia había que dejar el fusil, la pistola, el que era capitán o jefe, las balas, había que dejar las armas, los hombres, los soldados. Y nosotros, los civiles, las mujeres y los niños, para aquí, los hombres, para allá. Eso es un dilema, La separación de las familias. Cuando una familia llegaba con 2 niños o 3, y el padre era un valiente, al campo encerrado, la mujer y los niños juntos. Nosotros, mi padre, tenía 49 años, il avait 50 ans, mon père, en février 39. Y había estado una bomba, cuando la retira, le había herido la rodilla. Il était blessé, mon père. Pero estaba flaco, con una familia de la mujer y 6 niños, ya tenía, El policía francés dijo, bah, ce vieux-là, il a qu'à le laisser avec des gamins. Ese viejo, que se quede con su familia. Por eso, tengo la suerte que lleguemos hasta acá, mucho tiempo después, papá, mamá, los 6 juntos. Pues a subir en unos camiones, todos, y no sabíamos dónde vamos. Lleguemos en Perpignan, nosotros. Nous est arrivé à Perpignan, d'autres sont allés autre part, on nous mettait dans des camions, puis on ne savait pas où aller. No, en Francia no conocíamos nadie. En Perpignan estuvimos bastante tiempo y después nos metieron en un tren para, no sabemos dónde, el tren. Y el tren
Mi hermano Pedro, Pedro tenía 15 años, ya era grande. Sabe él, me lo contó muchas veces, que de Perpignan, por los Pirineos, lleguemos a Bourg-Madame. Alors c'est pareil, dans les Pyrénées, si vous connaissez un peu votre géographie, mais maintenant les enfants ne connaissent plus de géographie. De Perpignan à Bourg-Madame, ça longe les Pyrénées, il y avait une ligne ferrée. Et Bourg-Madame, c'est à post-frontière aussi. Et entonces, à ce moment-là, las autoridades francesas decían, todos que llegan a Bourg-Madame, allez, à Espagne otra vez. Ils ne voulaient pas qu'on revienne plus loin. Pero los ferrocarriles, les gens de la SNCF, les conducteurs, no quisieron, n'ont jamais voulu qu'on nous débarque à la frontière. Hein. Ils ont dit, c'est notre train, il faut que ces gens-là soient accueillis. Grâce aux cheminots, ils ont toujours été résistants, les cheminots. Hein. No entiendes la lengua, aunque te hablen. Puede ser que alguno vino, bueno, esto, mais quand on ne comprend pas la langue. Hein. Et puis il n'y avait pas beaucoup qui parlaient espagnol à cette époque-là pour nous expliquer. Non, on ne savait pas, on était dans les trains, on ne savait pas où on allait. Hein. De Toulouse, un jour après, muchos días después, iremos a Versailles, Versailles. Que bien, no lo parece así. Y de Versailles a Caen. A Caen, en la estación de Caen, sur les voies ferroviaires, il y avait des trains complets de réfugiés. Entonces, las autoridades de la préfecture, certainement, de Caen, hein, con la Cruz Roja, avec la Croix-Rouge, nous ont pris en charge. Hein. Se ocupan de nosotros. Nos llevaron, nosotros, la familia Arruego, mi padre, mi madre y mis hermanos, y muchos más, a Courseulles-sur-Mer. ¿Por qué Courseulles-sur-Mer? On a fait le 39 qui avait un neige qui faisait froid. Qu'on ne pouvait pas se baigner. En Courseulles-sur-Mer había colonias de vacaciones de Sitka, Peugeot, de Chrysler, de beaux bâtiments, colonias de vacaciones. Qué bien. Para acoger. Llegar allí. Nos limpian, nos ont nettoyés, hein, nos limpian de dormitorios grandes, pero con camas, con sábanas. Qué bien, hein. Moi, je vais me souvenir de Courseulles à 5 ans. Hein, tu trouves des lits superposés, des draps blancs, plein de tout cela. Qué bien. Se organiza la vida. Los hombres, había pocos hombres, il n'y avait pas beaucoup d'hommes, hein, parce que, à part mon père qui avait été considéré comme trop vieux pour qu'on se sépare de ses gamins, les hommes étaient restés là-bas dans des camps, ça c'est une autre histoire. Moi je vous raconte la mienne. Nosotros, los niños, por el que nos ocupa, había una maestra o dos, las mujeres refugiadas, en una grande sala de la colonia de vacaciones, pues nos hacía un poco de curso. Bueno, yo a los 5 años había mayores que no teníamos ni libros ni nada, pero hablaba y explicaba. Tengo un recuerdo a Courseulles, no sé si en febrero había grande marée, no sé, pero había mucho viento. Y yo, a los 5 años, no era como ahora, era petito, me faltaba comida. Y cuando bajaba de donde estábamos con mis hermanos y mi madre, había que cruzar un corral muy grande. Ça me paraissait énorme, la cour de la colo. El viento, je ne connais pas tout, non mais réel, à 5 ans. Claro. Alors, me costaba ir allí, pero yo quería ir para estudiar y oír. On avait une histoire d'apprendre. Ça, c'est un petit souvenir. Tengo otro recuerdo también. Cuando estábamos en el tren, a veces, parfois, a veces, nos hacían bajar, quitar el tren, y en un local, todos pretos, sin luz, y te daban algo de comer. ¿Tienes hambre? Hay que comer, ¿Y qué era?
lentejas o judías, no sé, pero muchas piedras también. Oui, ça c'est des souvenirs que nous fait manger des cailloux dans les lentilles. C'est pas bon. Mi hermana, su marido, aunque ella tenía 2 niños, elle avait eu 2 garçons, su marido tuvo que ir soldado para la República. En France, si vous êtes chargé de famille, on ne va pas. En Algérie, on attendait que il y avait la guerre. Mais là, mon beau-frère, bien que père de famille de 2 enfants, il était appelé. Donc il était dans la horde de soldats qui marchaient dans la frontière, comme nous, mais en tant que soldats. Y él, a los que eran más jóvenes, parce qu'il y avait des jeunes aussi dans les soldats de la République, a los jóvenes, la República Francesa, después, por de marzo o abril, por ahí, abril, 3-4 mois après, les decía, ¿quieres servir para la República Francesa? ¿Quieres servir para la República Francesa? ¿Tú quieres servir? Y no estar allí pretos, fríos, sin todos, sí. Somos republicanos, vamos a servir la República Francesa, volontaires pour servir la République française. ¿Y qué pasó en 1939 en Francia? ¿Qué estalló? ¿Qué? La guerra, cuidado. Alors là, je ne sais pas si tu après la Guerre mondiale, mais Sí. quand los alemanes llegan por la Bélgica, está la armada francesa allí con los ingleses, il y avait les Anglais aussi à la guerre, nous en avons parlé dernièrement parce qu'ils ont remarqué. Los primeros prisioneros allí eran franceses y los españoles que servían la República. Y por eso, mi cuñado, mon propre beau-frère, después de ser prisionero allí del norte de Francia, fue a Mauthausen, en los campos de exterminación. Franco dijo a Hitler, todos los españoles que has cogido, fuera, que mueran todos. Maintenant, je peux vous expliquer où commencent les ennuis après quand on est dans un pays qui n'est pas le vôtre. Ça, vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe? Oui. Ça a changé maintenant, mais quand de mon temps. Cuando te encuentras en exilio, c'est mon cas, eres refugiado. Refugiado español, parce que on venait d'Espagne. Para... Refugiados políticos, ¿no? Voilà, refugiado político. Alors, para justiciar que somos refugiados, hay que pedir su inscripción en l'OFRA. Je vais vous dire ce que ça s'appelle l'Office français pour les réfugiés et les apatrides. C'est à Paris. Il faut vraiment, para probar que eres refugiado, tienes que escribir allí, figurar como refugiado. Ça, la première chose. On a le titre de réfugié, c'est quand même une protection. La France vous accueille, et Dieu merci, parce que Dieu sait si les Espagnols se sont intégrés en France et on fait beaucoup de choses. Et on a même un Premier ministre maintenant. Il n'a pas fait la guerre pour moi. Alors, pour avoir una vez que tienes l'inscripción al oficio de refugiado, hay que ir a la prefectura para pedir un permiso de séjour. C'est pas tout prouver qu'on est espagnol, réfugié. Il faut que la préfecture nous accorde un droit de séjour. Alors, la prefectura a un refugiado te da un permiso de un mes. Depuis qu'on arrive, un mois de permis. Ça passe vite, le temps que le papier aille à la mairie revienne, des fois. Le mois était passé. Después, la ley francesa piensa que se puede dar 3 meses, 1 año, 3 años y, por fin, 10 años. Yo obtení 10 años. En 1950, depuis 1939 que j'étais en France, en 1950, obtení 10 años. Bon réfugié, avec una carta de séjour azul, bleu. Parce que celui qui avait qu'un mois, c'était un papier, celui qui avait 3 mois, c'était un papier, celui qui avait 3 ans, c'était jaune vert, un truc cacadois. Moi, c'était bleu, 10 años.
Y así se llama residente privilegiado, résident privilégié. J'étais résident privilégié. ¿Sí? Cuando estábamos en Courseulles-sur-Mer, allí bien, no duró aquel Edén, no duró porque... Edén. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando estás en una colonia de vacaciones de niños? Que el verano van a venir los niños. ¿Ah? L'été, de vacances d'été. Fuera los españoles. ¿Ah? ¿Y dónde nos van a poner? Oh, un poco más lejos, en Saint-Côme-de-Fresnes, au-dessus de la Romanche. Ah, c'est bonito, ¿eh? Allí c'est un campement, Barracas, de Barrois, hein, avec un grand allée au milieu, des barbelés autour, mais on n'était pas gardés quand même, on avait le droit de sortir. Allí, los españoles, Barracas. Pero en agosto, el gobierno francés, tantos españoles, ¿y qué vamos a hacer? Y problemas, y... A ver si... Venían oficiales en los campos y preguntan, ¿te quieres marchar a España? ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir? El que decía sí, tout de suite. Pero nadie quería ir, porque venía de acabarse la guerra, era Franco, nadie quería ir. Era un problema para la administración francesa, tantos españoles, ¿qué hacer tantos españoles? Pero en septiembre hay ruido de guerra. Se oye que la Alemania va a hacer la guerra a Francia. Los franceses se van a ir a combatir. Pues, pero los españoles también. Los españoles pueden servir, ¿eh? ¿De qué bien? Que se queden los españoles. En todos los campos de la región necesitaban hombres, brazos. Il n'y avait pas les tracteurs, il n'y avait pas les machines comme maintenant, il fallait des bras. Hein? Así que, cuando un país, cada paysan, quería un o dos obreros, tenía que llevarse toda la familia. C'était ça, muy bien. Alors, mi padre, mi hermano Pedro y mi hermano José, 3 hombres valientes, a trabajar el campo, pues, con la familia. Así llegamos a Héran, on est arrivé à Héran. L'année dernière, j'ai fait voir au cours là, la photo de la vieille baraque où on habitait. Il y a une de vos élèves qui m'a dit « Oh, je passe devant parce que j'habite ça. » La baraque est toujours là-bas. J'étais en photo, je me fais voir après sur le temps. Así que, porque la guerra de Alemania contra Francia llegaba a arribar, los españoles se quedaron a trabajar a Francia. C'est ça qui fait qu'on est resté plus longtemps qu'on a resté. Alors, los documentos. Soy refugiada. En la prefectura me han dado un permiso de estancia. Donc je suis en règle, hein? Je ne suis pas en clandestin. Je suis réfugiée. By the river, by the bow, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water